Muy buenas noches, bienvenidos todos a la Escuela de Formación Bíblica, un miércoles más en que tenemos la oportunidad de reunirnos para conversar acerca de las Sagradas Escrituras, propiamente en este módulo número 2 del Antiguo Testamento. Gracias a todos por estar acá y a aquellos que no pueden estar hoy con nosotros, un saludo cordial, en especial a doña Roxana, que nos dijo que hoy no podía porque tiene una reunión con padres de familia de su escuela, así que saludos a ella, que Dios la bendiga, que nos va a ver en diferido y que le vaya muy bien en su reunión. A todos muchas gracias por este ratito. Hoy vamos a compartir una pequeña parte de los profetas menores. En total son 12, pero hoy vamos a ver 6. Esto en aras a que nos alcance el tiempo. Es muy importante poder desarrollar los temas en un tiempo adecuado para que no se haga muy extenso la reunión, muy duradera, pero tampoco que se haga muy breve. Entonces hoy vamos a ver a 6 profetas menores y después la próxima semana, Dios mediante, vemos los otros 6 para completar los 12. Quisiera invitarlos a que hagamos nuestra oración, como lo he dicho anteriormente, siguiendo la tónica de las oraciones de nuestra iglesia. Vamos a hacer la oración a Santa Marta, una pequeña sección al principio y otra sección al final. Las oraciones son muy amplias. Cabe recalcar que de Santa Marta existen muchas oraciones en internet. No todas son reales ni válidas por la iglesia. Invito a que busquen las en catholic.net, en Vatican News o en Así Prensa, aquellas oraciones oficiales de la iglesia, porque aparecen unas ahí que para los imposibles, y si usted, no, esas son otra clase de oraciones. En este caso vamos a usar las que la iglesia tiene inscritas en el santoral. Muy bien, empecemos con nuestra oración de la noche diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Marta, me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto. Mi fe, te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los miércoles. Consuélame en mis penas y por la inmensa dicha que gozasteis al hospedar en tu casa al Salvador, intercede por mí y por toda mi familia, para que siempre conservemos en nuestros corazones a Dios y veamos resueltas todas nuestras necesidades. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo quisiera empezar conversando con ustedes. A ver, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de los profetas mayores y no significa que son los de más edad, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho que es de aquellos que se escribió más o aquellos de los cuales sus escritos son más grandes, son más amplios y que también el pueblo de Israel acuñó con tradición, con mayor delicadeza. Vamos a decirlo de esta manera porque existen otros libros proféticos que no fueron acuñados por el pueblo de Israel como parte de su escritura. Y en el caso nuestro, en el caso del cristianismo, la Iglesia Católica igual acogió a los profetas del segundo canon, o sea, los deuterocanónicos, que eran los que usaban los judíos que estaban en esa época viviendo en el mundo romano, pero todavía hablando griego y escribiendo griego. Entonces, esa traducción al griego fue la que tomaron los primeros cristianos para poder utilizarla como parte de la Sagrada Escritura que hoy conocemos. Y fue hasta el año 212 aproximadamente cuando el Papa San Dámaso definió ya lo que denominamos el canon de la Escritura. Ahora bien, ¿alguno me podría recordar o alguna me podría recordar cuáles eran esos 4 profetas mayores de los que hablamos la semana pasada? O deme 2 y el otro me da 2. A ver, les escucho. A ver, no todos a la vez. Jeremías. Muy bien, tenemos a Jeremías. Isaías. Isaías. Jeremías Jeremías e Isaías. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo a los 2 primeros. ¿Quién me dice los 2 segundos? Ezequiel. Ajá, Y Daniel. Isaías. Y Daniel. Daniel. Muy bien, entonces construimos los 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Importante tenerlo presente a la luz del estudio que estamos haciendo, porque como esta semana nos corresponden los profetas menores, es claro que a la hora de leerlos vamos a encontrar escritos mucho más breves, mucho más cortos y algunos con características que los hacen únicos dentro del género profético. Entonces hoy vamos a tener uno de esos casos particulares o sui generis, así que les invito a que le prestemos mucha atención a nuestra clase. Vamos a ir al primero de los profetas, a decir de los profetas menores que aunque no dicen mucho, lo que dicen sí es muy importante. Entre ellos están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 12 profetas menores que encontramos en la Sagrada Escritura. Propiamente tienen libros proféticos escritos. Por ahí algunas personas me preguntan por libros como Ruth, Esther, Tobías, pero hemos dicho anteriormente en el módulo número 1 que si bien es cierto, nos relatan los hechos de una persona que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento, no propiamente son profetas. Y aunque algunos de los acontecimientos que nos narran pueden parecer proféticos, no son propiamente considerados dentro del judaísmo ni dentro del cristianismo como profetas. Vamos a ver el primero de ellos. Ahora sí. El profeta Oseas profetizó en el reino del norte para el año 750 al 725, coincidiendo con el rey Amós. Con el profeta Amós. Tal vez no llegó a presenciar la destrucción de la capital en Samaria en el 721. Importante recordar que el número 721 o 722 es cuando el reino del norte cae a manos de los ninivitas. Oseas sufre un drama personal porque Dios le pide que se case con una mujer a la que él ama, pero esta mujer, según el libro del profeta, es prostituta y le es infiel. No obstante, Oseas sigue amándola y tras ponerle a prueba y la vuelve a recibir como su esposa, y este drama personal sirve para expresar la relación que tiene Dios con su pueblo. Podríamos decir que es la ejemplificación donde Oseas va a representar a Dios y su esposa infiel va a representar al pueblo de Israel. Infiel, ¿por qué? Porque en ese momento Israel se estaba volcando hacia los falsos dioses. Hemos dicho que Dios, nuestro Dios, es uno. Y eso es lo que le dijo a los israelitas y a Moisés en el monte Oreb, y nos lo dijo a nosotros también. Ahora bien, uno de los pecados que más está señalado en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, como una falta grave contra Dios, es traicionarlo con otros dioses. Aquí recordamos que el profeta hace una visión del pasado, del presente y del futuro. En el caso de Oseas, él en su pasado ve su deseo de tener esposa, en su presente una mujer prostituta que le es infiel, sus hijos con nombres muy particulares, y después ve también el perdón de Dios, y en este caso, él que la perdona, que le da una nueva oportunidad para restaurar su relación, así como Dios quiere restaurar la relación con su pueblo Israel. Seamos claros, aunque el profeta es muy claro en este lenguaje, muy diáfano, muy transparente, digámoslo así, el pueblo de Israel al norte se va a dejar seducir por los falsos dioses y como lo dice la escritura va a caer el reino del norte, conocido como el reino de Israel, va a caer y obviamente van a perder su santuario en Samaria, que era la capital del norte. El libro consta de 14 capítulos que podríamos dividir así. El primero habla del matrimonio de Oseas y su valor simbólico, la comparación que tiene con Dios y su pueblo Israel. El capítulo 1, versos 2 al 3, y el capítulo 5 de los crímenes y el castigo de Israel por sus faltas, ¿verdad? El matrimonio de Oseas y su valor simbólico en el capítulo 1, del 2 al 3 y el 5. La segunda parte, los crímenes y el castigo de Israel, que está en el capítulo 4 al capítulo 14 en el verso 1. Porque a partir del verso 2, del 2 al 10 en el capítulo 14, aparece la conversión de Israel y la vuelta a la gracia.
Sin embargo, vamos a recordar que aunque se narra este acontecimiento, no hay restauración del reino del norte. Esto siempre es importante tenerlo presente porque históricamente los israelitas, una vez que dividen su reino con la muerte de Salomón, nunca más tendrán un gran reino o un reino unido. El reino va a estar separado, va a caer primero el norte, luego va a caer el sur, y los profetas, tanto del norte como del sur, van a estar exhortando al pueblo a ser fiel a Dios. Sin embargo, es por ese deseo de los hombres de poder, codicia y demás, que van a terminar destruyendo el propio reino. Perdón. Aquí es donde nosotros, cuando leemos un profeta como Oseas, hacemos una actualización con nosotros mismos. Y nos debemos preguntar, ¿hasta qué punto hemos traicionado a Dios o le hemos sido infieles? ¿Es mi actitud como cristiano acorde a esos principios que aprendí de Dios? El profeta le habla a un pueblo israelita del 750 al 725, pero hoy en el 2021 me habla a mí. Estará tocando las fibras de mi corazón. Me estará diciendo, Mauricio, ¿sí? ¿Es usted fiel totalmente a mí? ¿O me está traicionando con otros dioses? ¿O me está traicionando con otras cosas? Porque ahora los dioses son muy variados. Está el dios del dinero, la vanidad. Claro, piense usted. Se dice, seguro el profe Leitón, como es tan hermoso y todo atractivo, seguro pasa en el espejo todo el día. Y sí, yo les digo que me veo un par de veces en el espejo, pero no tanto. Importante es esto. Hoy son muchos los dioses. La indiferencia en el cristianismo. Hoy que hemos visto nuevamente que se cierran las iglesias, algunos decimos, qué lástima, no podemos ir, pero cuando se abrieron tampoco fuimos. Entonces, la gran pregunta es, ¿nuestra actitud es coherente con nuestra fe? Ahí es donde yo diría, hago un análisis hermenéutico de este libro del profeta Oseas. Entonces, haciendo una mirada siempre introspectiva en lo que refiere al mensaje que tiene el profeta para mí, debe ser un mensaje actual, porque el profeta estaba viendo a futuro, me estaba viendo a mí, y ese mensaje que el profeta Oseas transmitió al pueblo de Israel es igual de válido para mí. Vamos a seguir con el segundo de los profetas. Buenas noches, Elizabeth, que llegó por ahí. Bienvenida. Vamos a ir al profeta Joel, que les digo, en mi vida solo he conocido dos personas con ese nombre, un señor que era papá de un amigo mío y un alumno que se llama Joel, pero solamente dos he conocido. Vamos a decir que de Joel no se conocen datos biográficos de su persona. Podemos decir que no hay en los libros de la Biblia referencias a él propiamente como para que conozcamos de dónde era, cómo era que vivía, etcétera. Su existencia se sitúa entre los siglos V y IV antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo vamos restando. Estamos entre el 600 y el 500 antes de Cristo. Es un libro breve con solo 4 capítulos que se divide fácilmente en 2 partes. La primera, que nos narra cómo la langosta invade, ¿verdad? Y provoca una liturgia de duelo en la respuesta benévola de Dios. O sea, la langosta es una plaga y cuando llega, por ejemplo, arrasa con las cosechas y se convierte en algo como un castigo, digámoslo así, para el hombre de esa época. El hombre del Antiguo Testamento ve las plagas como castigos de Dios por su infidelidad. Si no, recordemos al pueblo egipcio cuando Moisés está ahí y una de las plagas son propiamente langostas. No es solo que le va a brincar un bichillo ahí en la cabeza y uno se va a asustar, no, es que van a devorar las plantas y esas plantas alimentan a los animales. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No van a tener ni comida porque no hay producción agrícola y tampoco van a tener con qué alimentar a sus animales. Una plaga de langostas es tremenda, es tremenda. Es como los cierres que ahorita tenemos en Costa Rica debido a la pandemia. Mucha gente se queda sin trabajo, sin forma de llevar alimento a su mesa. Y entonces, bueno, sigo yo contrastando, ¿verdad?, a los profetas con la actualidad, pero es que me gusta hacerlo, perdonen ustedes. Vamos a decir que la segunda parte es la que habla en un estilo apocalíptico.
y describe la nueva era y el día de Dios, o sea, el retorno, el final de los tiempos. Y el chiquillo siempre que está sentado oyéndome como profesor levanta la mano y me dice, profe, sí, mijo, dígame, ¿cuándo es el final de los tiempos? ¿Cuándo se acaba el mundo? Y yo soy vehemente en decirles, mijo, vea, si usted sale al frente del colegio y no se fija para la izquierda y para la derecha y viene una vagoneta, se le acabó su mundo. Ay, profe, qué concho, es la verdad. Es que muchas personas están esperando que llegue el fin del mundo para arrepentirse o para ver señales y entonces decir, bueno, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a confesar porque ya viene el fin del mundo. No es propiamente así como nosotros respondemos en la fe. Nosotros debemos vivir preparados, porque el mundo nuestro es más corto que el mundo que Dios tiene planteado para nosotros. Entiéndase así entonces, que no nos habla el profeta de una fecha que vamos a sumar el capítulo 4 con el capítulo 16 y lo vamos a multiplicar entre 11 y lo vamos a dividir entre 42 a ver cuánto nos da y eso nos da la fecha del fin del mundo. No es así. De hecho que yo creo que una de las principales teorías de conspiración y hechos de ese tipo se han dado en la historia de gente que pretende vaticinar el fin del mundo. Por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, en 4 o 5 ocasiones anunció el fin del mundo y cuando no se cumplía, decía que es que Dios se había arrepentido y había querido darle más tiempo a la humanidad. Y siempre sucedía lo mismo hasta que él se murió, se acabó su mundo y tomaron la determinación de no nombrar el fin del mundo nuevamente, hasta que en los años 80 retomaron la idea y dijeron que en el 2000 se acababa el mundo. Y entonces, claro, estábamos preparados en el 2000 para ver el cataclismo. Yo creo que todo el mundo estaba con un temor, con una ansiedad de que llegaba el final del 1999 a las 11:59 y 59 segundos y no pasó nada. Las famosas computadoras que dejaban de funcionar, que los aviones iban a caer y demás, no sucedió. ¿Qué quiere decir eso, profe? Bueno, pues que el lenguaje apocalíptico no es un lenguaje de muerte ni de destrucción, es un lenguaje de salvación, es un lenguaje de revelación, es un lenguaje cargado de símbolos, claro, que nos ayudan a comprender cómo Dios quiere que nos salvemos. Y por ende, muchas veces permite que pasemos por valles de sombras, para que nos demos cuenta de cuán oscuro es, pero Él nunca nos deja o nos suelta la mano, siempre está con nosotros. Finalmente, en su caso, la efusión del Espíritu Santo es recogida por San Pedro en su discurso en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que encontramos en el Pentecostés. Sí, el profeta Joel habló de la efusión del Espíritu Santo y es retomada esta profecía por San Pedro. Entonces decimos, efectivamente el profeta es consciente de su tiempo, la plaga de langostas, el sufrimiento, pero también es consciente de un tiempo venidero, que en este caso es nuestra realidad. Sabemos que llegará el final de los tiempos, pero también habla de la gracia, habla del Espíritu Santo, habla de Dios que se manifiesta entre los hombres. Y esa es la parte bonita del profeta, no solo la narración apocalíptica, sino la parte que nos habla de la gracia y del perdón de Dios. Vamos a continuar, vamos a ir al tercero. El profeta Amós es natural de Tecua, del territorio de Judá, y se siente llamado por Dios a ser profeta, vamos a decirlo. Él desarrolla en primera instancia su labor profética en el reino de Judá, al sur, y después se traslada al reino de Israel durante el reinado de Jeroboam en el 783 y el 743 en los años del esplendor del norte. Vamos a decir, todavía previo a los que hemos mencionado. Los regaña constantemente por el lujo y los excesos de los ricos, por las injusticias sociales. Por eso es que me dice a mí, ¿cómo no va a poder uno hablar de la resonancia de la palabra del profeta cuando lo dijo en el 783 antes de Cristo y hoy todavía seguimos viendo eso? Seguimos viendo a los ricos despilfarrando su riqueza mientras hay pobres que no tienen que comer. Ahí es donde uno tiene que meditar. Los 9 capítulos de su profecía contienen en primer lugar un juicio contra los crímenes de las naciones limítrofes. Recuerden que el profeta no solo condena las acciones del pueblo, sino las acciones de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma de recordarles que Dios está del lado de ellos. Ahora bien, también dice, amonesta y amenaza a Israel y tiene una visión del juicio
Y por último, las perspectivas de restauración. Hoy he cargado con mucho texto las filminas porque hay mucho que decir de estos profetas y me dije, si no lo resumo en un profeta por filmina, no nos va a dar tiempo este día para poder cubrir con todo el contenido que tenemos de estos profetas. Pero vamos a decir más de Amós. Es un profeta vehemente, su lenguaje es directo y lleno de expresividad. Es el profeta de las valientes invectivas contra los estafadores, los explotadores de los pobres, los voluptuosos, el culto vacío, o sea, la apariencia de culto, y por eso dice que la ruina se acecha. Vamos a ver, en este punto llegamos a una inflexión. Profe, si la gente se porta mal, hay castigos para la gente. Bueno, vamos a ser claros, en el tiempo en el que el profeta está revelándole a los hombres la voluntad de Dios, los castigos debemos entenderlos como las consecuencias de las malas acciones, igual que hoy. Dios no castiga a nadie porque Dios no piensa lo malo, Dios ni siquiera lo piensa. Lo que pasa es que nosotros acarreamos nuestras propias malas acciones y las consecuencias de esas malas acciones son las que acarreamos por nuestras malas acciones. El profeta Amós es muy claro y habla de una sociedad pendiente de la vanidad, habla de una sociedad pendiente de la apariencia, de lo que se tiene, no de lo que se es. El profeta Amós recalca la importancia de una conversión verdadera, de un culto santo, un culto pleno. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento que se le da una gran importancia al rito, al culto en Israel, es porque es una manifestación externa de lo que creo. Y voy al templo y voy a rezar y voy a orar, me purifico, guardo el sábado, etcétera, como una manifestación de mi religiosidad en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso entendemos que aquellos que lo hacen solo por apariencia y no de corazón, son condenados y fustigados por los profetas, porque habla de ese culto vacío, de esa actitud meramente superficial. Y ahí otra vez yo digo, el profeta nos sigue hablando porque muchas veces nos sucede, hacemos una oración, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo o estamos rezando el rosario y se nos olvidó por dónde íbamos o cuántas Ave Marías. Y entonces a ratos parecemos como una, yo le digo a mis hijos, cuando alguno de ellos hace la oración muy rápido, porque aquí oramos, y hace la oración muy rápido, le digo yo, es la oración de narrador deportivo. Señor, te damos las gracias por la ayuda, por todo lo que nos das, por todo lo... Así, porque están apurados para algo, para ir a ver televisión, para ir a jugar, etc. Cuando nosotros hacemos este tipo de oraciones, estamos cumpliendo el requisito, como lo haría el pueblo de Israel, un culto vacío, no un culto con sentido, un culto con corazón. La necesidad es muy grande y la necesidad que tenemos de comunicarnos con Dios de manera auténtica también debería ser muy grande. ¿Por qué? Porque a Dios se le habla no solo para pedirle ayuda, no solo para pedirle comida, no solo para pedirle sanidad. A Dios se le habla porque necesitamos hablar, porque es una necesidad humana. Las parejillas de los novios, yo le digo a mis alumnos, miren, llegaron al colegio en la misma buseta, venían de la mano, se dieron un par de besillos en el camino, se contaron todo. Antes de subirse el uno a la buseta, porque el otro ya venía, se habían escrito por mensajes, se habían hablado, se habían mandado una foto, un beso, un meme y demás. Durante todo el camino hablaron. Fueron a clases, esperemos que estén en aulas separadas para que estudien algo, y salen al recreo corriendo a encontrarse, pero corriendo desesperados a verse y a estar de la mano y a andar juntos y abrazarse. Y cuando suena el timbre que vuelven las clases, es esa cara de decepción, que no se quieren separar. No, no, yo llego tarde, le dice el otro, todo romántico a la chiquilla, porque dice, voy a manifestar mi amor y mi cariño con llegar tarde para estar más con ella, pero se van a ganar una boleta por estar en eso. Es interesante, pero los novios encarnan esa pasión de estar juntos. Qué bonito que nosotros como cristianos también encarnáramos esa pasión por hablar con Dios, por estar cerca de Dios, por vivir a Dios. Es simpático el caso, el ejemplo de los novios, les digo yo, porque si el chiquillo sale al recreo del almuerzo, que es el más grande,
Y la chiquilla llega toda contenta porque le va a contar esto, lo otro. Y él le dice, no, es que mira, tengo un partido con mis amigos. Un partido de fútbol sala en el patio del colegio y no sé qué. Y ya ella se desilusionó, hasta se enojó porque él no le había avisado. Ella ya había planeado que iban a almorzar juntos. Ella traía un arroz con pollo riquísimo que sabe que a él le gusta, se lo iba a dar en el almuerzo. Pero como él decidió ir a jugar fútbol, ya no se puede encontrar. Y he visto a mucha gente llorando por eso. He visto parejas que se han separado y se enojan porque no se dieron el tiempo. Qué bonito que nosotros pudiésemos tener una necesidad tan grande de Dios, de necesitar hablar con Él, de sentir ansia de Él, de sentir hambre y sed, no un culto vacío. Voy a seguir porque si no, es que me inspiran, a mí los profetas me inspiran. Vamos a ir a Abdías. Perdón, voy a devolverme. Hasta el momento llevamos 3 profetas, a saber, Oseas, Joel y Amós. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento para no ir muy adelante y después dejarlos ahí pendientes? Todo claro con los profetas. Excesiva, transparentico. Ok, muy bien. Vamos a continuar. El profeta Abdías, igual no tenemos datos personales, no se le cayó la cédula en ningún lado, no pudimos saber dónde nació ni nada de eso, pero decimos que es el libro más breve del Antiguo Testamento porque contiene solamente un capítulo. O sea, es un pequeñísimo libro profético, pero pequeñísimo, el más pequeño de todo el Antiguo Testamento. Contiene un oráculo en contra de Edom, del verso 1 al verso 14. Un oráculo es una palabra de Dios en contra del reino de Edom. Y sobre todo habla de la restauración de Israel del verso 15 al 21. O sea, profe, tras de que es pequeño son solo 21 versos, efectivamente. Pero tiene elementos que podemos rescatar. Dice, hay vacilaciones a la hora de precisar la época de su actuación, de su profecía. ¿Cuándo lo digo? Sin embargo, suele ser considerado que el profeta está en el tiempo del destierro de los israelitas cuando los llevaron cautivos. Las amenazas contra Edom estarían movidas por aprovecharse de la ruina de Jerusalén para invadir la Judea meridional. Del norte viene Nínive, invade Samaria, y el reino del norte, el reino de Israel, se los lleva cautivos y entonces queda una gran franja de tierra entre Israel del norte e Israel del sur, meridional, y ahí Edom aprovecha para meterse a robar tierras, como diciendo, ¿cómo se llama? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces el hombre se va y se aprovecha de esas circunstancias y es ahí donde Abdías profetiza en contra de esa actitud, en contra de aprovecharse del pueblo que está debilitado, un pueblo que fue herido, deportado, que los que quedaron ahí estaban escondidos y con miedo. Y entonces, claro, esta condena por la mala actuación de Edom viene siendo muy puntual. Ahora bien, vamos a un libro que aquí hay que detenerse por fuerza. Estamos hablando del profeta Jonás. Yo siempre en el módulo número 1, cuando llegamos al género profético, les invito a leer Jonás. Y no porque sea un género profético puro, porque vamos a decir que hay esta historia es una fábula, es un cuento, es una analogía, como una historia, para que entendamos, de hecho, que es uno de los libros más estudiados y analizados y tiene una gran riqueza teológica. Empecemos diciendo que este opúsculo, que es como le llaman a esa historia o a ese cuento, difiere del resto de los libros proféticos. No es como los libros de los profetas, porque es una historia que cuenta un tercero. Es una narración, es la historia de un profeta desobediente que recibe la orden de Dios. Ve a Nínive y diles que van a ser destruidos porque están adorando a los falsos dioses. El profeta no quiere ir, el profeta se resiste y entonces decide tomar un barco que lo lleve a un lugar totalmente contrario a Nínive. Se escapa. Como que me digan a mí, vaya a hacer un trabajo a la zona norte y me vaya ya a esconder a San Vito, a la frontera sur, para no saber nada. Igual le pasa a Jonás.
Jonás decide huir. Esta es una historia muy bonita porque dice ahí, va a encajar a personajes muy variados, empezando por Jonás. Cuando sube al barco, los marineros son paganos, adoran a sus dioses diferentes, pero dice la historia que estando en alta mar, el agua se pone muy picada, hay mucho oleaje, y el barco empieza a amenazar con hundirse. Los marineros, hombres creyentes en diferentes dioses, empiezan a rezar a sus dioses y a pedir perdón por sus faltas. Al ver que no hay respuesta, van al lugar donde se encuentra Jonás y le dicen, mire Jonás, es que el barco está a punto de hundirse y nosotros sabemos que usted es profeta y todo eso, ¿por qué no habla con su Dios? Tal vez sea su Dios el que esté enojado y que nos tiene así. Y entonces Jonás confiesa, sí, soy yo. De hecho que yo tenía que ir acá al lado, pero me vine con ustedes para acá porque yo quiero escaparme de lo que Dios me pidió. Claro, estos hombres se dan cuenta del error cometido de Jonás y le preguntan qué solución hay. Entonces él dice, bueno, lo único es que me echen a mí al mar para que ustedes se salven. Así se calma la ira de mi Dios. Oye, no había terminado de decir Dios cuando iba en el aire ya para el agua. Lo arrojan a las aguas y dice el libro de Jonás en esta historia que se calmó la tempestad y los marineros dieron gloria a Dios, al Dios de Jonás, al único y verdadero. Qué bonito. Yo digo, hay una conversión. Los marineros del barco se dieron cuenta quién era el verdadero Dios. Jonás, por su parte, al caer al agua, llega un pez grande y ¡pum!, se lo traga. Y yo le digo a los chiquillos, no como a Pinocho se lo tragó como a Jonás, porque este libro fue escrito aproximadamente 1400 años antes de que se escribiera Pinocho. Entonces, no piensen tampoco que era así, o casi, no, sí, 1400 años más o menos. Entonces, vamos a ser claros en esto. Esta historia que está llena de simbolismos, dice acá la lecturita que es un libro sumamente didáctico y es una de las cumbres del Antiguo Testamento, es uno de los libros más hermosos. Yo diría que con el de Job, con un lenguaje sumamente pintoresco, decorativo, bellísimo, que se puede leer y disfrutar como historieta. Incluso hay libros de la historia de Jonás para niños, a colores y demás. En el Nuevo Testamento encontramos una referencia directa porque, bueno, el ejemplo de conversión del pueblo de Nínive, que se arrepiente y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, es un ejemplo de conversión que utiliza Mateo en el capítulo 12. Y se compara también a Jonás, que estuvo en el vientre de ese gran pez, que no dice que sea una ballena, un gran pez, estuvo 3 días y 3 noches, como Jesús en el sepulcro. Y entonces ese tiempo de permanencia de Cristo en el sepulcro es el mismo tiempo de permanencia de Jonás. El hombre que estaba muerto, se había dado por muerto al ser tragado por un pez grande, y que al ser vomitado en la playa para volver a su misión, recobra la vida. En el caso de Jesús, Jesús resucita de entre los muertos al tercer día. Esto es lo que llamamos una analogía o un paralelismo. Nos ayuda a demostrar que la resurrección de Jesús es el rompimiento con la muerte. Y las personas que se arrepienten, como lo hizo Jonás en el vientre de ese pez grande que oró a Dios pidiendo perdón, las personas que se arrepienten merecen una nueva oportunidad y Dios les da una nueva oportunidad. El caso de Jonás es muy evidente. Claro, llega a Nínive, anuncia y se va afuera a una montaña, se sienta porque espera ver la destrucción de Nínive. Pero les dijo, si no se convierten, Dios los va a destruir. ¿Cuál fue su sorpresa? El rey de Nínive lo manda a llamar y dice, ¿es cierto lo que usted anda diciendo? Sí, sí. Pues manda a todos a ponerse en saco, en sayal, unos trapos feos y a llenarse la cabeza con ceniza para pedirle perdón a Dios y Dios los perdona. Y entonces Jonás está tan bravo por todo lo que le ha pasado en el camino y todo eso que dice, no, yo aquí me echo a morir. Y se acostó en el desierto al sol ardiente, sin pasarse Copperton, ahí a solearse, a morirse. Decepcionado porque Dios no había destruido a los ninivitas. Sin embargo, Dios hace que en ese momento crezca un arbolito y le haga una buena sombra. Y sopla una brisa lo más fresquita. Y entonces tiene una sombra, tiene una brisa fresquita, se siente muy bien. Se duerme, pero cuando se despierta, un gusano se comió la raíz de la planta y la planta murió y se acabó su sombra. Otra vez vuelve a montar en cólera este señor, el enojón de Jonás,
Y Dios le dice, mira, tú te has molestado por una planta que te nació un día, en horas y te cubrió. Ahora, este pueblo que yo he amado, que yo he creado, y ahí es otra lección, que la salvación no es solo para los israelitas, ya que los ninivitas reciben la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es extensiva a todos aquellos que se arrepientan. Incluso nosotros, incluso usted y yo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir de Dios su perdón, de recibir de Dios su amor, su cariño y esa oportunidad nueva como la tuvieron los niños. Vamos a Miqueas. Bueno, en este caso es un profeta del reino del sur, o sea, Judá, en los tiempos de Isaías durante el siglo octavo, perdón, era natural de Moraset, al oeste de Hebrón, de origen campesino, por lo que se manifiesta con algunas actitudes semejantes a las de Amós. Dice ahí, repulsa de las lacras sociales, o sea, manifiesta su desagrado en contra de las actitudes injustas de la sociedad, el lujo, la explotación, la violencia, la injusticia, como en Costa Rica, como en todo el mundo. Sí, esa es la realidad que todos vivimos. Pues Miqueas igual es testigo de eso y repudia esa actitud. Ahora bien, la profecía de Miqueas consta de 7 capítulos en los que, en cierto desorden, vamos a decirlo así, no es como los anteriores que viene muy bien definido, se encuentran denuncias, amenazas, profetas, reproches, amenazas y luego nuevamente promesas. Vamos a decir en este caso que no hay un orden específico de que primero se dio una, luego la otra, sino que están entremezclados. Parte de la escritura propia de los profetas, no todos escribían igual. Dijimos en el módulo número 1, el hombre de Dios, el agiógrafo, el hombre inspirado por Dios que escribe, lo hace con su propia mentalidad, con su propia visión de mundo, con su propia cosmología, con su propio lenguaje literario. Y así es como escribe la revelación, así es como escribe lo que Dios le ha dicho. Y entonces debemos respetar y entender que este lenguaje tenga características tan particulares. Ahora bien, termina diciendo que su influencia se sigue observando en profetas posteriores y en el Nuevo Testamento cuando se reproduce su oráculo sobre el origen del Mesías en el capítulo 2 de Mateo y en el capítulo 7 de San Juan. Entonces, claro, nosotros estamos conscientes que estas profecías o estos mensajes originados por Dios en el Antiguo Testamento tienen una trascendencia, tienen un eco en el Nuevo Testamento, no en todos los casos, seamos claros, no en todos los casos, pero sí es bueno que echemos de ver estos detalles. Muy bien, yo quisiera en este momento rápidamente retornar a los 3 últimos. Dijimos Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. ¿Hay alguna pregunta acá con alguno de estos 3 profetas que podamos atender? Vamos a ver. Todo bien. Todo bien. Bien, vamos a poner esta imagen de ese profeta para pasar a esta segunda parte. Ok. Ahora, vamos a decirlo, vamos a repensar nuestra conversación con respecto a los profetas menores. Yo les decía que, si bien es cierto, no dicen mucho, lo que dicen es muy importante y está de evidencia las filminas que pudimos observar y el contenido de ellas. Pregunto, hoy en día, nosotros, al leer un libro de estos profetas, ¿encontramos un lenguaje que nos habla a nosotros, sí o no? Claro que sí, profe. ¿Cierto? Claro que sí. Definitivamente. Muy Perdón. bien. Yo, bueno, con todo lo que usted estaba hablando y estuve leyendo unas introducciones también de estos profetas, ellos
denuncian el pecado, ¿verdad? Como los mayores, como los profetas mayores. Y yo creo que es una exhortación para los tiempos que estamos viviendo, así como usted lo estaba explicando. Y una reflexión interior que creo que todos deberíamos de interiorizar y de ser testigos de ese amor de Dios que la verdad a veces nos quedamos como muy sumidos en el rezo, en la misa, pero a la hora de ponerlo en práctica y ser testigos de la palabra de Dios, nos quedamos como callados. Pienso yo, ¿verdad? En mi pensamiento. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Una pregunta. Cuando leemos el libro de un profeta, ¿a quién es a la primera persona que interpela el profeta? Cuando leemos el libro de cualquiera de los profetas, mayores o menores, estos que hemos leído, ¿cuál es la primera persona que es exhortada por el profeta? Al pecador. Sí, es cierto. Bien, al pecador. Pero haga así como yo, vea. Vea, ponga así los dedos para arriba y ahora haga así como yo, vea. Señálese. Diga, a mí. Sí, correcto. Y ahora van a decir todos, sí, el profeta le habla a Leitón. No, a todos. Cuando yo leo la revelación del profeta que Dios le dio, que es una revelación de Dios, ¿verdad? Me está hablando a mí. Hoy en día, por eso es que es tan importante que cuando hacemos una lectura del Antiguo Testamento no lo pensemos letra muerta, que consideremos ese lenguaje de Dios en el tiempo antiguo como un lenguaje actual. Y hay que transponerlo, hay que traerlo acá. Hay que ver qué injusticias se están cometiendo hoy, quiénes son los que sufren hoy. De hecho que hoy una familia de Don Bosco perdió su hogar en un incendio. Una familia perdió su hogar en un incendio. Todo lo que tenían, se quedaron sin absolutamente nada. Solo la ropa que tenían puesta. Un vecino les dio acogida en su casa porque se quedaron sin dónde vivir. Y entonces, desde temprano, nosotros tenemos una comisión de ayuda humanitaria que empezó a gestionar diferentes formas de extenderles una mano, de ayudar a la muchachita que es estudiante de nosotros porque se quedó hasta sin la computadora con la que estudiaba. O sea, lo que tenía para estudiar ya no lo tiene. Y la vecina con la que ahorita se está hospedando le dijo, yo le presto la internet sin ningún problema. Pero eso sí, la muchacha, como es estudiante, 9º año, imagínense, en medio de los ACAS, en medio de las pruebas, esta muchacha enfrenta ese dolor. Qué fuerte. El profeta del Antiguo Testamento hoy nos toca las puertas y nos habla de esas necesidades. Yo estoy citando una, por ejemplo, pero estoy seguro que todos conocemos necesidades así múltiples. Hay una señora Silvia por la cual mi esposa me ha estado pidiendo que ore, que está en cuidados intensivos, que es amiga de ella y de una amiga. Está en una situación muy grave. Hay unas personas que conocemos que han contraído COVID, toda su familia, y hay 2 de sus miembros hospitalizados. No están muy graves, pero todos tienen COVID. Y yo digo, cuando el profeta exhorta en el Antiguo Testamento, nos está recordando que debemos, en primer lugar, arrepentirnos de nuestras faltas. Porque si bien entendemos que Dios no es un Dios castigador, pero sí entendemos que muchas veces el pecado nos trae consecuencias. Y todos pecamos en algún momento. Número 2, importantísimo. Tenemos que pensar cómo podemos responder a ese mensaje profético. Y en el primer caso es la conversión, nuestra conversión, y luego buscar la conversión de otros. Porque los profetas, lo vemos ahí en lo que hemos reflexionado hoy, están en búsqueda de la conversión de los demás. ¿Cuál es el esfuerzo que yo hago por la conversión de los otros? Y no piense en multitudes, piense en su familia, en los más cercanos. ¿Qué está haciendo usted para que ellos se conviertan? Su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, su papá, su mamá, si todavía están con vida. ¿Qué estamos haciendo para que ellos alcancen la salvación? Y el tercer elemento muy importante
es determinar hoy a la luz de la justicia de Dios, que todos la conocemos, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios nos dio la capacidad de discernir eso. Hoy a la luz de esa justicia de Dios, ¿qué estamos haciendo por aquellos que más lo necesitan? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que más sufren? Hoy vimos que de los 6 profetas, 3 hablaron acerca de la injusticia social. Y cuando los papas escriben encíclicas que tienen como el tema la doctrina social de la iglesia, son recordatorios de esos profetas que hablan de la injusticia, de la falta de equidad, de la falta de derechos, de oportunidades de las personas hoy en día. Y entonces, claro, nosotros tenemos que trasladar eso al 2021, al mes de mayo, es el mes de la Virgen María Auxiliadora y que estamos nosotros aquí, gracias a Dios, compartiendo esta sesión. Pero pensemos en todos aquellos que no lo pueden hacer por múltiples razones. Entonces, permítanme hacer como mensaje de cierre esto. El profeta no le está hablando solamente al pueblo de Israel, nos está hablando a nosotros. Recordemos esto siempre. El profeta no es letra muerta, por eso siempre en la liturgia de la iglesia tenemos la lectura de un profeta. Porque si no fuese necesaria no se leería, pero se lee siempre la lectura de un profeta. Bueno, casi siempre se lee la lectura de un profeta para hacernos reflexionar en torno a esa llamado o esa voz de Dios a través de sus hombres, de aquellos que le han servido. ¿Alguna duda al respecto? Muy bien, muy bien. Hoy hemos tenido un poquito de tiempo, no ha sido tan largo, ha rendido, pues claro, fueron solo 6 profetas, yo es que no quería tirarme con los 12, pues normalmente hago esto con 12 y siempre termino corriendo, como le digo yo, como oración de narrador deportivo, y no me gusta darle tiempo, entonces hoy más bien me sobró para hacer esta analogía, esta contextualización. Les invito a que oremos, pidámosle a Dios que nos ayude nuevamente con el modelo de Santa Marta, la oración que he escogido para hoy. Recuerden todas las semanas escogiendo alguna oración de un santo, una oración que nos recuerde la liturgia, una advocación de la iglesia, con el fin de fortalecer nuestra identidad. Cerramos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Marta milagrosa, consuélame en mis penas y aflicciones, te lo suplico por la inmensa dicha que alegró tu corazón al hospedar en tu casa de Betania al Salvador del mundo. Intercede por mí y por toda mi familia, para que conservemos siempre en nuestros corazones a nuestro Dios viviendo en su gracia y detestando toda ofensa contra él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta fue nuestra sesión de hoy de Escuela de Formación Bíblica, un tema muy diferente, un tema muy especial, que es el de los profetas menores. Se han dado cuenta que le he dado mucha pelota a los profetas, pero es que son muchos. Entonces estamos hablando de que los libros proféticos en este caso son 4 mayores y 12 menores, o sea, un total de 16 libros del Antiguo Testamento en este modelo. La próxima semana concluiremos con los últimos 6 y esperemos en Dios que sigamos en este proceso de crecimiento y de formación en la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Chao. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas Con mucho noches. gusto. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas Muchas noches, profe. gracias. Bueno.